Catalogado como el mejor atleta de todos los tiempos y también conocido por los aficionados como el mejor basquetbolista de la historia, cargó el número 23 en su espalda y lo convirtió en un número legendario. Su equipo por excelencia, donde conquistó la mayoría de sus glorias, es el Chicago Bulls. Es una de las leyendas del mundo del baloncesto más aclamadas. Tuvo participaciones en los Juegos Olímpicos, donde logró ser doble medallista de oro junto a su equipo para los Estados Unidos entre los años 1984 y 1992. Durante 10 años consecutivos, fue premiado como el máximo anotador de la NBA y seleccionado 14 veces como el mejor jugador en los partidos All-Star Game, que se traduce al español como los Juegos de las Estrellas. Desde los 90, ha sido invitado de honor en las revistas, canales de televisión y medios de comunicación más importantes del deporte. Washington Wizards fue el equipo donde jugó su última temporada antes de su retiro en el 2003. Con 198 centímetros de altura en sus tiempos de gloria, la estrella de baloncesto fue un tenaz defensor, preciso anotador, excelente driblador y sobre todo, se caracterizaba por ser el jugador más inteligente en los momentos más críticos. La mente pensante que podía evaluar, elaborar y resolver las jugadas más problemáticas del partido con apenas segundos en el reloj, se puede decir que era el hombre a quien se le daba el balón para poder resolver los partidos en el último momento. Su fascinante habilidad para saltar, esquivar a sus rivales y sobre cómo conseguía anotar el balón dentro de la canasta, hacía parecer que incluso en momentos parecía suspendido en el aire. Él es conocido ante los aficionados del baloncesto como Su Majestad y por supuesto, estamos hablando de nada más y nada menos de Michael Jordan. Detrás de la vida del ícono y jugador existe una gran persona, pues aunque no lo creas, este chico fue rechazado del equipo de básquetbol en la secundaria, pues ni siquiera lo aceptaron en la selección preliminar, además de que era de muy baja estatura para ese entonces. Este joven entusiasta tuvo que enfrentarse a la adversidad desde que era un niño. ¿Cómo entonces este joven estudiante de secundaria logra convertirse en el mejor jugador de básquetbol de la historia? Pues su historia empieza en el año 1963, cuando en el barrio de Brooklyn, Nueva York, en uno de los barrios más humildes de la ciudad de los rascacielos, viene al mundo Michael Jeffrey Jordan, en una familia de 5 hermanos. Al poco tiempo después de nacer, los padres del pequeño Mike decidieron mudarse a la localidad de Wilmington en el estado de Carolina del Norte, lugar que sería testigo del comienzo de la increíble carrera del deportista. Su padre era un jugador de béisbol y desde pequeño Michael y sus hermanos solían practicar este deporte, pero no fue hasta que uno de sus hermanos comenzó a conocer el baloncesto y que a Michael le llamó la atención. Su hermano solía jugar en el patio de su casa todo el tiempo y Michael seguía fielmente sus pasos. Su padre, al verlo, le instaló una pequeña canasta, donde solían divertirse jugando con el objetivo de anotar el balón por las tardes junto a otros vecinos de su misma edad. En una entrevista a su hermano mayor Larry, este aseguró que durante sus juegos, Michael solía perder en los inicios, por lo que terminaba el juego peleando constantemente. Sin embargo, era tanta su pasión que no paraba de practicar hasta que un buen día logró ganarle a su hermano mayor. Esto fue para él una inyección de confianza para sí mismo, pues la victoria a su hermano había sido sin dar ventaja. Es decir, había sido una victoria totalmente legítima. Al cumplir los 15 años, Michael ingresó en el D.C. Virgo Junior High School. En aquel entonces, Jordan era mariscal del equipo de fútbol americano, pero su inclinación siempre fue hacia el baloncesto, y el equipo Lenny High School estaba reclutando jugadores. Michael no dudó en anotarse para formar parte de él, pero fue rechazado debido a que el entrenador no le parecía un buen jugador y que además de percibirlo con una baja estatura de 177 centímetros, Michael se sentía frustrado. Él quería ser más alto para poder ser seleccionado y jugar en el equipo. Quedando fuera de aquel equipo, Michael se conformó con cargar los uniformes de sus compañeros y en su primer partido, sus padres asistieron emocionados creyendo que Michael jugaría, pero solo lo vieron fuera de la cancha cargando aquellos uniformes. El jugador mencionó ese suceso de su vida en una entrevista para el Chicago Tribune y mostró su sentir de aquel momento mencionando lo siguiente: Eso fue lo que más me dolió, ¿sabes? Mis padres pensaron que el coach me había llevado para jugar, y yo solo estaba cargando la ropa para el resto de los jugadores. A partir de ese momento, Michael comenzó a trabajar como nunca. Su cambio físico fue notable.
pasó de 177 centímetros a 190 centímetros en tan solo un año. Y las cosas buenas empezaron a suceder para la futura estrella. Pues en 1981, tras culminar sus estudios de preparatoria, Michael recibió una invitación de la Universidad del Norte de Carolina para formar parte de su equipo de baloncesto, ofreciéndole una beca completa. En la universidad, recibió entrenamiento del legendario Dean Smith, quien es el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y que durante 36 años como entrenador de la Universidad de Carolina del Norte logró acumular 879 victorias. Así que Michael sin duda fue entrenado por el mejor. En su primer año universitario, Michael fue nombrado como el novato del año y junto con su equipo ganó campeonatos como el NCAA de 1982. Además, fue nombrado como el mejor jugador universitario en los años 1983 y 1984. Durante esos años, Michael ya era conocido en Estados Unidos con el apodo del hombre que podía hacerlo todo. 1984 fue su año. Su carrera como jugador profesional recién comenzaba a despuntar cuando formó parte del equipo de baloncesto partícipe de los Juegos Olímpicos del 1984, celebrado en la ciudad de Los Ángeles bajo el mando del entrenador Bobby Kinney. Junto con su equipo, Jordan ganó su primera medalla de oro venciendo al equipo de España. El joven de apenas 21 años de edad ya era toda una estrella, y con esto llamó entonces la atención de todos los medios. Al cumplir los 22 años, Michael recibió la invitación para formar parte de los Chicago Bulls. Para esto, tuvo que abandonar la universidad, porque era imposible para él rechazar esta grandiosa oportunidad. Y gran parte de su carrera formó parte de este equipo donde portó el legendario número 23. En este equipo, Michael finalizó la temporada de 1986-1987 anotando más de 300 puntos en una sola temporada, convirtiéndose en el máximo anotador de los Chicago Bulls con 21.541 puntos y batió récords de puntuaciones de la NBA. Durante 1984 también llegó un patrocinio que lo catapultó a ser un rockstar, pues la marca Nike le ofreció tener sus propios tenis y tratarlo como un cliente estelar con un pago inicial de $3 millones en aquel entonces. Esto le cambió la mentalidad de ser solo un buen jugador a creerse que él era realmente una superestrella del básquetbol. Al finalizar apenas el primer año, Jordan ya había ganado cerca de $126 millones, sumando además las ganancias de su equipo, regalía por ventas de artículos e indumentarias del basquetbolista, entre otros patrocinios. Durante una entrevista, Jordan confesó que él tenía el sueño de que Adidas o Converse fueran los que hicieran sus tenis, pero ambas empresas en un inicio lo rechazaron debido a que en aquella época él no era tan famoso y no creyeron en él. Aquel rechazo le trajo ganancias a Jordan al firmar su contrato con Nike, y pues hoy sus tenis son uno de los más vendidos a nivel mundial. Para 1988 llegaría el torneo de clavadas, donde ahora la superestrella se disputaba el título de campeonato de clavadas de la NBA. Su rival, Dominic Wilkins, era un formidable atleta digno del título, pues los puntos eran mínimos, la competencia era muy cerrada, y en uno de sus últimos intentos, Michael Jordan realizó una clavada que ya había intentado en campeonatos anteriores, pero que esta vez había alcanzado una altura impresionante. Una foto legendaria que hasta hoy en la actualidad quedó en la memoria del básquetbol. Esta foto icónica de Jordan suspendido en el aire, donde se ve que está recogiendo ligeramente los pies saltando a casi 5 metros de altura, también llevó a los Chicago Bulls a conseguir su primer campeonato de la NBA en 1991. Este título lo revalidó de forma consecutiva en 1992 y 1993, y sus logros con mayor relevancia durante su carrera profesional fueron los siguientes. De 1988 a 1998 como el mejor jugador más valioso de la NBA, 14 veces elegido para el All-Stars de la NBA de 1985 al 2003, 16 veces jugador del mes de la NBA y 25 veces jugador de la semana en la NBA. Entre otros logros, ganó 6 anillos con los Chicago Bulls, promediando 30.1 puntos por partido en toda su carrera deportiva, el mayor promedio en la historia de la liga. El anillo es la culminación al éxito del año anterior y de paso es el jalón a la carrera del que lo recibe. Es el premio para toda la vida de cualquier jugador en el mundo del básquetbol.
El último partido de Su Majestad se jugó el 16 de abril del 2003, fecha que quedará marcada en la historia como uno de los días más emotivos, ya que después de 19 años desde su primer partido, Michael Jordan decía adiós definitivamente como jugador. Actualmente Su Majestad o Michael Jordan es un exjugador del baloncesto convertido en leyenda, y a pesar de los años, sigue siendo ovacionado y recordado como el mejor jugador de la historia del baloncesto. La fortuna aproximada de esta superestrella del deporte ronda poco más de los $2.000 millones, poniéndolo también como el mejor jugador más pagado de la historia. Hasta aquí ha llegado la historia de hoy. ¿Qué tal te parece la historia de Michael Jordan? Haznos saber tu opinión en la caja de comentarios porque te estaremos leyendo. Recuerda darle like y no olvides suscribirte y encender la campana para seguir recibiendo más información similar a esta. ¡Hasta la próxima!